Listo, chicos, ahora sí. Vamos a trabajar el día de hoy la continuación del tema anterior, que es, bueno, del tras anterior, que era siglo de oro. Trabajamos siglo... ¿Hoy día no tocaba lenguaje? No, hoy día toca literatura. El horario yo vi lenguaje. A ver, no, el horario dice literatura. Sábado 12, literatura. Ah, ya me Sábado 22 era lenguaje. Ya, ahora sí. El siglo de oro 2. Ya vimos siglo de oro 1, entonces te voy a preguntar, ¿de qué trata? ¿Por qué se le llamó siglo de oro? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Porque hubo muchos, ¿cómo se llama? No, para eso hubo mucho algo. ¿Mucho qué? Poeta, muchos poetas, ¿me sabes? Yair, ¿por qué se le llamó siglo de oro? Perdón, Miss. ¿Por qué se le llamó siglo de oro? Lo dijimos, ya estamos en siglo de oro 2. En el siglo de oro 1 lo explicamos. ¿Por qué se llamó siglo de oro? No me acuerdo, Miss. Juan Diego, No me acuerdo. siglo de oro. No me acuerdo. Jefferson. Jefferson, ¿por qué se llamó siglo de oro? ¿Te acuerdas? Jefferson, ¿estás? Miss, ¿Quién es? Dime, Daniel. fue porque brilló mucho con la creatividad. Ya, muy bien, Daniel. Jefferson, ¿estás o no estás? Por favor. Que Google acá. Jefferson. Jefferson. A ver, ese es el problema cuando ingresan y no encienden sus cámaras. Ya, a ver. A ver. A ver, listo. A ver. Purisaka sí me respondió. ¿Está Gadiel? Gadiel. Sí, Miss. Listo. ¿Está Giorgio? Sí, Miss. Palo. Sí, Miss. Jair. Sí, Miss. Jefferson. Juan Diego. Sí, Listo. ¿Esta es asistencia? Ya. Sí, voy a llamar a asistencia porque me parece terrible que ingrese y que no respondan. Entonces, lo que yo puedo entender es que ingresan, pero que no están atendiendo a la clase, han dejado encendida y por eso es que se les pide y se les ha dicho por favor que enciendan la cámara. De tal manera yo puedo tomar asistencia, pero no sé si está presente o no lo está. Muy bien, a ver. No, Jair, ya. No que Jair. No, Miss, era para Jefferson. Dice que sí se le escucha. Ah, Jefferson está, pero no lo escucho. Dice que está hablando. Entonces que escriba por el chat, entonces lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No, sí me escucho. Ya, pues yo solamente yo. Escuchan, yo tampoco, entonces. Ya, sigamos. Siglo de oro, escuchen, se llama siglo de oro porque en este tiempo, como dice Purisaka, hubo un gran desarrollo de la creatividad, como puedes observar la imagen, creatividad, música, composición, pero también fue un tiempo de grandes acontecimientos, como por ejemplo la creación de la imprenta, la publicación de la gramática española. ¿Te acuerdas quién fue eh, el que dio a conocer la primera gramática del castellano? ¿Te acuerdas cómo se No llamaba? me acuerdo, Miss. Nebrija, ¿ya? Recuerda. Ah, ya, Antonio Nebrija. Antonio Nebrija, ajá. Muy bien, entonces por eso se llamó el siglo de oro. Ahora, sigamos.
Esto ya lo vimos la clase pasada, por eso solo lo vamos a recordar. Ocurrió en España entre los siglos XVI y siglos XVII, ¿ya? Estamos hablando del siglo de oro. No tiene paralelo en la historia literaria europea. Durante este periodo hubo un florecimiento, por eso es que se llama siglo de oro, se llama un florecimiento, un crecimiento de la poesía, de la narrativa, de la dramaturgia hispánica, del doto al español, de obras maestras. Y cuando hablamos de obras maestras, hablamos de toda aquella obra que tuvo influencia en el mundo y que todavía perdura, porque todavía las escuelas que se formaron en este tiempo todavía están adoptadas o todavía se trabaja en la actualidad y todavía lo mencionamos, ¿no?, en las clases de literatura. Ahora, duración de este siglo se cita, y ya lo habíamos mencionado también la clase pasada, no hay una fecha exacta, pero más o menos se calcula que fue durante la coronación de Carlos V en 1516 y la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1681. Esa es una teoría. Otra teoría menciona que pudo haber sido desde el nacimiento de Cervantes en 1547 y la muerte de Quevedo en 1644. Hay una variación de años, sí, pero relativamente estamos por ahí. Es decir, entre 1500 y 1600, ¿ya? Que fue el inicio y el término de este ciclo. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurría durante esa época? Había una valoración de buena parte del siglo XVII, ¿ya? Será reducido en el romanticismo. El romanticismo vamos a ir perdiéndolo, vamos a ir dejándolo de lado, porque justamente no solo vamos a hablar de la parte romántica, sino también vamos a tocar otros temas. Va a haber teatro, va a haber guerras, luchas, y es la parte épica. Entonces vamos a dejar solo un poquito, o sea, va a haber romanticismo, sí, pero en una forma reducida. ¿Listo? Muy bien. El autor que hablamos la clase pasada es diferente al que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de Garcilaso de la Vega, ¿ya? Que es justamente este señor que está aquí. Nace en 1503 y fallece en 1536. Un poquito de su biografía. Nació en Toledo, España. Fue guerrero de la... Tengo una duda. ¿Por qué siempre los antiguos escritores vivían solo aproximadamente 30 años? Te explico. Sobre todo escritores, poetas, dramaturgos y todos los que generan composición, ¿ya? Tú sabes que para que ellos puedan componer necesitan inspirarse, ¿no es cierto? Necesitan una inspiración. Y generalmente pues lo evocan hacia una dama. Y si es mujer, a la naturaleza, o un varón también, un caballero. En este caso, la mayoría de los escritores son varones. Y sí, tienen un corte de vida de entre 30 y 40 años, nada más, muy corta. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que ellos tienen una vida bohemia. ¿A qué se refiere esto? Para que ellos se inspiren, aparte de la musa, que puede ser una mujer o puede ser naturaleza, entre otros, también para que puedan lograr a llegar a esa parte de la imaginación, la parte que le va a dar cierto gusto a su poema, para poder hacer el cambio o hacer justamente los ajustes entre las rimas, los sonetos, ¿no? Según lo que se trabaje durante esa época, ellos van a tomar, van a beber vino y van sobre todo a fumar. Entonces, el tomar y fumar y no alimentarte bien, pues complica gravemente tu estado de salud. La mayoría de los autores han fallecido por una enfermedad y casi se repiten todos. Si es que no se ha suicidado, ha muerto por tuberculosis.
que es la mayoría de casos. Y tú sabes que la tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente al pulmón, pues, ¿no? Y te da justamente porque no te estás alimentando bien. Y si a esto le sumamos el alcohol y el cigarro, pues estamos terminando de destruir el pobre pulmón. Entonces, por eso se puede dar la explicación a que ellos tengan ese promedio de vida. ¿Entendiste? ¿Me entendiste? Sí, Miss. Te hablan. Sí, ya Miss. esa. ¿Una pregunta? No, mi no. No, ¿quién me hizo? Pregunto, ¿quién me Yair. hizo? Ah, ya Yair. A mí yo tenía esa Yair duda. le preguntó a Miss. llegaste, por fin, Jefferson. Sí, Miss no se escuchaba, Miss. Ah, No ya, sé por qué. ya. Le había puesto el micrófono externo y no tengo micrófono. Ya, listo, ya. Entonces ahora sí trabajamos tranquilos. Entonces, eso pasa, Yair. La mayoría de los poetas, incluso hasta ahora, los poetas modernos que tenemos, antes, bueno, en la época colonial se juntaban acá en el centro de Lima, por cerca, ay, no me acuerdo cómo se llama, es un café. Ay, no recuerdo el nombre, ¿ya? Que es muy típico, todos los escritores iban ahí a beber, a libar vino, a fumar, y era la manera... Miss iba a una cafetería a fumar. No, o sea, era un lugar, una cafetería, sí, pero estaba rodeada de autores, de escritores. Ay, Y claro, algunos bebían café, que eran muy pocos, y la mayoría bebía vino y fumaban. Ahora, podías tomar una taza de café, sí, pero se acompañaban de un cigarro también, ¿ya? Ahora, también hay el caso de otros que una cosa es fumar y tomar para inspirarte, que puede ser una copita, un cigarrito por ahí, hablando por autores, claro, porque tú no lo vas a hacer. Pero hay otros, pues, autores que ya cayeron en el vicio y se volvieron alcohólicos. Y ya una cosa es querer intentar componer. Ya cuando caen en el alcoholismo, ya pues ahí es donde se destruye. Y hay autores que justamente destruyeron su carrera poética por volverse alcohólicos. Muy bien, entonces por sí, el vicio. claro, se cae en vicio ya. Regresa, ¿Esa cafetería se llamaba el Café Gijón? creo, no me acuerdo, está en el centro, de acuerdo, es en una zona, sigue todavía ahí. Es histórica esa cafetería. Garcilaso de la Vega nació en Toledo, España. Fue guerrero de la corte de Carlos V. Entonces estamos entre los inicios del siglo de oro. Su gran amor fue Isabel Freire, su musa inspiradora. En 1536 se unió a las tropas de Carlos V y luchaba en contra de los franceses. Por favor, siéntate acá. En contra de los franceses. Muy bien. Representa en el siglo de oro, Garcilaso de la Vega, representa el apogeo de la lírica. Hace triunfar el verso endecasílabo. ¿Cuántas sílabas presenta un verso endecasílabo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 11. 11, muy bien. Presenta un apogeo en la lírica, hace triunfar el verso endecasílabo, es decir, él realizaba este tipo de composiciones. Mira, sigue el mouse. ¿Puedes ver el mouse? Sí, ¿no? Sí, Miss, ahí dice 11A, 11B, 11B, 11B. Cada verso, un verso es la línea, cada verso tenía justamente 11 sílabas. Pueden ser terminados en vocales que eran asonantes o terminados en vocales que eran verso asonante o verso consonante, que ellos lo representaban por A y B, A y B. Miss, pero verso no es con V. No, pero esa es una representación gráfica. No, acá no dice para empezar. Este se refería a de asonante y C de consonante debería ir, pero lo colocan A y B, porque C está referido ya cuando hay la unión de sinalefas, ya le colocan C. Pero en el caso de estos, no, solo por sí. ¿Listo? Representa entonces el apogeo de la lírica, hace triunfar el verso endecasílabo, que estamos hablando de 11 sílabas.
¿Listo? En cuanto a las estrofas italianas que utilizó Garcilaso de la Vega, él utilizó el soneto. ¿Qué es el soneto? El soneto lo utilizó desde el siglo XIII en Italia, y el soneto justamente se llama así porque es una poesía formada por 2 cuartetos y 2 tercetos. Es decir, los 2 poemas iniciados tienen 4 versos y los otros 2 tienen 3 versos. ¿Me entiendes? Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Llama cuartetos y terceros. Tenemos la octava real o rima, que está compuesta por 8 endecasílabos, es decir, es un verso, un solo verso, compuesto por 8 endecasílabos, es decir, cada verso tiene 11, no, perdón, cada verso tiene, claro, 11 sílabas, pero tiene 8, compuesta por verso de 8, para que se pueda formar. Esa es una octava real o una octava rima, ¿ya? Que eran encadenados una con el otra justamente para que tenga sentido y musicalidad. El terceto fue usada por Dante Alighieri en la Divina Comedia. Es un poema formada por 3 endecasílabos, ¿ya? No te olvides, endecasílabos estamos hablando de 11 sílabos, entonces era un verso formado por 3, perdón, era una poesía de 3 versos y cada verso tenía, cada verso estaba formada por 3 endecasílabos. La lira, que cuando hablamos de lira nos estamos refiriendo que Garcilaso tomó, esto no es propio de él, Garcilaso lo tomó como ejemplo o siguió del poeta italiano Bernardo Tasso y empleó la lira en forma de canción, ¿ya? En su lira que presenta Garcilaso, representa 5 versos y su métrica, claro, tiene endecasílabos, pero también presenta aquellos que solamente tienen 7 sílabas. ¿Cómo se llamaría? Exosílabo, algo así. Heptasílabo, heptasina. ¿Hepta no es 7? 7, pues por eso te estoy diciendo 7. Ah, yo escuché 6. Desde hexa. 7 y 11, ya que está dentro pues del rango que maneja Garcilaso de la Vega, pues, ¿no? Que es el endecasílabo. Listo. En cuanto a sus obras, se reduce básicamente, él va a presentar más lo que son poemas, poesías y solo poesías, ¿ya? Sus obras se reducen en 3 églogas, 2 elegías, una epístola, 5 canciones y 38 sonetos, ¿ya? Ya sabemos que son sonetos, ya las canciones vienen de la lira, una epístola es una carta, elegías y églogas van a variar según se mencione. Las églogas las vamos a reconocer, aquí están, las églogas se vamos a reconocer porque van a hablar de la vida del campo, o van a hablar sobre los pastores, o los personajes que toman un carácter amoroso, ¿ya? A eso le vamos a llamar égloga. Sus poesías, si hablan de la vida de los pastores, entonces es una égloga, porque está hablando de la vida de los pastores. Voy a saber qué es una elegía, ¿ya? Cuando básicamente va a hablar de la parte nostálgica, de la tristeza del autor, ¿ya? Los temas que él abarca es el amor, como poeta renacentista. Menciona que el amor es un sentimiento que construye el reflejo de la belleza absoluta. Menciona también que el amor no correspondido representa un caos en el mundo de la naturaleza, ¿ya? Entonces, él da mucha validez al amor.
ya que si el amor no es correspondido para que tú puedas crear una poesía, dice que es un mundo, tu mundo se hace un caos, es un desorden total si es que no existe el amor. Entonces, en sus obras siempre vas a encontrar presencia de este tema, el amor. Otro tema que vas a encontrar es de carpe diem, que es un término latino, que significa ver el día y gozar el momento. Este tema es tomado de la obra poeta latino Horacio, que es el que, justamente Horacio es el que da inicio al carpe diem, la forma de pensar de vive el día y goza el momento, pues, ¿no? Fue tomado de él, que es un poeta latino, no te olvides, ¿ya? Puede venir en la pregunta de la práctica. Viene del poeta Horacio, que es un poeta latino, que expresa justamente el pensamiento renacentista. ¿Ya? Con Carpe Diem, Garcilaso de la Vega hace evidencia que el goce de la juventud y la belleza corporal es esencial. Es decir, vive tu momento. Si eres joven, tu belleza corporal, tu belleza, tu juventud, son únicas, que si a medida que va a pasar el tiempo, eso va a cambiar. Tú sabes que no siempre vas a ser joven, entonces por eso él abarca este tema del carpe diem, que es ver el día, ver tu juventud y goza tu momento de juventud. Ya el resto déjalo para después. Es una forma de pensar que también está dentro de sus obras, pero no es de él, es tomado del poeta latino Horacio, ¿ya? También tenemos otro tema que es el Beatus Ille, que habla sobre la vida apacible del pastor. En Beatus Ille, que es un término latino, Garcilaso habla sobre el ser humano. Es decir, dice ya que el ser humano está cansado del trajín de la vida cotidiana, es decir, ya no estamos hablando de una juventud, sino ya de una persona ya de avanzada edad y que anhela una vida sosegada, una vida tranquila, una vida de paz, en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces busca una vida apacible del pastor. Cuando tú encuentres que el poema narre sobre la vida en el campo, la vida tranquila, la vida descansada de un pastor o de un personaje, entonces se está hablando del Beatus Ille. Si habla de un joven que debe gozar su momento, su tiempo, está hablando de Carpe Diem, pero de todas ellas va a tener como tema en común el amor, ¿ya? Otro tema es el lugar ameno. El lugar ameno en relación del paisaje y el estado de ánimo del autor. Menciona Garcilaso de la Vega que es un tópico que evidencia que lo armónico, es decir, el paisaje, está lleno de sobriedad y de moderación. Se desecha lo feo y se pone en relieve la atmósfera bucólica. Está relativa al campo y a los pastores, la cual es acompañado por el estado de ánimo del poeta, es decir, buscar un lugar ameno. No solo va a tratar de buscar la vida apacible como se hace en el Beatus Ille, es decir, descansar en un campo, no solo trata de eso, sino también se trata de que descanse también el estado de ánimo del autor, que esté tranquilo, en paz, relajado, que no esté pensando, intenso, porque de nada sirve que esté en un lugar ameno cuando esté tenso, preocupado, amargado, renegado, de nada sirve. Entonces va a diferenciarse el lugar ameno del Beatus Ille justamente porque vamos a agregarle el estado de ánimo del autor. Y el destino, que es algo impredecible para algunos, ¿ya? Dice Garcilaso que el hombre sí puede enfrentarse a su destino, pero este pensamiento que él tiene justamente es contrario al greco-latino, ya que el greco-latino decía o tenía una concepción que desarrollaba la idea del destino y relacionaba el destino con el fatalismo, porque nadie sabía lo que podía haber sucedido y ellos creían que lo que iba a suceder iba a ser mal, por eso lo relacionaban con el fatalismo. Sin embargo, Garcilaso de la Vega dice que no, que el ser humano sí tiene la posibilidad de enfrentar al destino
He ahí un rasgo diferenciado entre Garcilaso en relación a la concepción greco-latina, la forma de pensar de los greco-latinos. Muy bien. Entonces, este personaje, este autor, es uno de los grandes sonetistas por la mayoría de sus sonetos, son 38 sonetos, ¿ya? De la literatura española. Ahora, también vamos a hablar, bueno, dentro de Garcilaso de la Vega hay una serie de sonetos. Tenemos el soneto 23, el soneto 5, tenemos también fragmentos de algunas églogas, ¿ya? Y también está todo ello, pero no lo he colocado porque básicamente nosotros nos tenemos que ir al autor y su estilo y su forma y su cosmovisión. Si hablamos de sus obras, imagínate, pues tendríamos que tener obras, escribir todos sus poemas completos, porque si escribimos fragmentos, puedes entenderlo como que no también, ¿ya? Ahora, otro de los autores también que sobresalen en el siglo de oro II es Fray Luis de León, 1527 y 1591. Nace en Belmonte, Cuenca. ¿Dónde queda Belmonte, sabes? Belmonte, Miss. ¿Todavía? Belmonte. Sí, ¿sabes dónde queda? ¿Una idea? Por Francia o Italia, me suena. A mí me suena a España. España, claro. Belmonte. ¿España también? Sí. Adivineo. Muy bien. Entonces, nace en Belmonte, Cuenca, en 1527. Pertenece a la escuela salmantina. Sufrió injusta prisión por haber traducido al castellano la obra El Cantar de los Cantares, ¿ya? Y por defender el texto hebreo, es decir, él decía que el texto hebreo, hablamos de la Biblia, era el mejor que el traducido a la versión latina, porque habían cosas que habían cambiado los latinos que no se mencionaba o que se mencionaba en el hebreo, pero que no en la versión latina. Entonces él defendía por sobre todo el hebreo, que era el texto original, en realidad. La Biblia fue escrita en hebreo, ya después se tradujo al latín y después a todos los idiomas, pero tú sabes que cada idioma tiene una cosmovisión diferente, ¿no es cierto? Entonces, él mencionaba pues que no estaba siendo bien traducida y por esta razón y por haber traducido también el Cantar de los Cantores, de los Cantares, fue injustamente llevado a prisión. ¿Y por qué hablamos de una injusticia? Porque se supone que el autor en esta época tenía libertad de expresión y si él deseaba pues traducir la obra podía hacerlo. Sin embargo, al tratarse de un tema religioso, ¿cómo vas a jugar con eso? Al tratarse de un tema religioso, era muy delicado, porque tú sabes que en este tiempo, pues, la religión tenía tenía mucha preponderancia. Para él la poesía es comunicación del aliento celestial y divino. Su obra representativa es Oda a la vida retirada, que es, dentro de todas, porque él tiene poesías, por ejemplo, La vida retirada, Noche serena, a Francisco de Salinas, Profecía del Tojo, En la Ascensión, Fray Luis de León, también utiliza la lira como combinación, ¿ya? Tiene obras, pero dentro de todas la destacada es Oda a la vida retirada, que es de género lírico, tiene 17 liras, es decir, 17 canciones, tiene una versificación, es decir, la lira está compuesta por 3 versos de 7 sílabas, ¿ya? Y 2 de 11 sílabas, que es, como ya sabes, el número 11 pues es clásico del siglo de oro II, ¿no es cierto? Que expresan en el poema un sentimiento de serenidad y equilibrio clásico, rechazando así toda desmesura de la plasmación artística de la emotividad. La lengua en que fue escrita esta obra, Oda a la vida retirada, es una lengua culta,
con preponderancia en la sintaxis, es decir, tenía una sintaxis, un orden en la oración sencilla. El estilo era sentencioso, a través del cual quiere dar una enseñanza moral, ¿ya? El ámbito, es decir, ¿dónde se desarrolla? Es en España, el siglo XVI, en Salamanca, en Cuna, donde él nació, justamente el conocimiento de las discusiones de las teologías. ¿Te das cuenta cómo la teología, hablamos pues de la parte de la religión, y la de la asimilación de los aportes de la cultura latina e italiana? ¿Ya? El tema principal, ¿de qué trata Oda la vida retirada? Habla sobre la vida apacible del pastor frente al ruido, a la intranquilidad de la vida civilizada. El tema procede del poeta justamente Horacio, que es el que habla de las églogas. Bien, entonces chicos, eso es en cuanto a la clase de hoy. Este es el autor que los dos autores que hemos trabajado hoy, Garcilaso de la Vega, Luis León. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? Chicos. Para mí está bien, Miss. Sí, también. No, Sí, ¿Me entendí, escucha? Miss. ¿Dudas? Sí te escucho, Daniel, dime. Ah, ya, Miss, le estaba diciendo que todo claro y no me escuchó. Ah, ya, todo muy bien, listo. Ya, voy a subir la práctica la vas a resolver tú hasta el día lunes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Listo, muy bien. Pues entonces que tengan un buen fin de semana. Cuídense y ya de aquí nos vemos hasta el día lunes. Chao, chao. Chao, Chao, Miss. Miss. Cuídese. Cuídense igual. ¿Sí?